más o menos entiendo un poquito. Y lo primero, hermanos, quiero llevarlos a pensar acerca de la situación que se vive hoy en día, que prácticamente sería a nivel mundial, que tenemos, hermanos, ahí la situación esta del coronavirus, que lo han clasificado como una pandemia, algo a nivel mundial. Desde los primeros días que yo he venido escuchando comentarios, y ahí que los comentarios vienen pues que se tiran la chibola el un gobierno al otro, y ahí hemos escuchado, hermanos, cierta acusación de los Estados Unidos a China, bueno, y situación por el estilo. Y cuando logramos platicar con algunos hermanos, gente inconversa, creyentes y cosas por el estilo, ahí está la cosa diciendo que esto no es de Dios, que esto es creado por el hombre, que están acusando a China, bueno, y la situación por el estilo. Mi punto de vista en cuanto a este asunto, hermanos, que cada uno de ustedes son libres de creer como ustedes quieran. Pero les voy a decir mi concepto acerca de esta situación, de este coronavirus. Mi consejo que yo doy a los hermanos es que esta plaga que se está viviendo, que no la veamos con ojos humanos, que no la veamos con ojos de mundo. Estas cosas hay que aprender a verlas con ojos de Dios, porque si las vemos con ojos de Dios, hermanos, vamos a liberarnos de estar amargados con la gente, de estar amargados con gobiernos, en este caso estar amargados con China. No que los chinos me estén dando algo para que yo hable, quizás no a favor de ellos, pero no a levantar más enemigos. Bueno, la situación, hermanos, es que si lo vemos con ojos de Dios, esta pandemia que está aconteciendo, entonces viéndolo con ojos de Dios, lo veremos, hermanos, que a través de esto, Dios nos está mandando un mensaje a la iglesia. Y cuando lo vemos así con ojos de Dios, entonces, mis hermanos, estamos viéndolo nosotros y a la luz de la Biblia. Y cuando lo vemos a la luz de la Biblia, hermanos, no podemos pasar por alto, yo no puedo pasar por alto lo que dice San Mateo capítulo 24. En San Mateo 24, hermanos, comenzando con el versículo 1, dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? A continuación, con el versículo 4, comienza Jesús a darles a los discípulos una cantidad de señales. Y en esa cantidad de señales, yo quiero llegar hasta el versículo 7. Y en el versículo 7 dijo Jesús: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes. Eso dijo Jesús, y habrá pestes. Yo en ocasiones anteriores había predicado ya de las pestes, y como les digo a algunos hermanos, hasta cierto punto, con este virus que se ha levantado, Dios está haciendo un favor a la iglesia. ¿Y cómo es que está haciendo un favor a la iglesia? Porque de hoy en adelante, si vamos a predicar, si yo voy a predicar de pestes, en tiempos anteriores yo había predicado de pestes, y les digo a los hermanos, hasta haciendo un cierto chiste, había predicado de gripes, dolores de cabeza y cuestiones así por el estilo. Cuando vino el chikungunya, ya la situación hablamos un poquito más fuerte, pero esto, hermanos, este virus que se ha levantado, hasta cierto punto, Dios nos está haciendo un favor a la iglesia, para que la iglesia, hermanos, prediquemos con mayor
ímpetu la palabra de Dios. Y si vamos a hablar de pestes, esta peste es una peste, hermanos, de carácter mundial, y creo que nadie en el mundo se va a quedar, hermanos, sin saber de este asunto. De manera, hermanos, que viendo esta situación con ojos de Dios, tenemos, hermanos, la gran libertad, la gran solvencia y la gran oportunidad de hablarle a la gente de que la venida de Cristo se acerca. Si están escuchando, me hacen la mano así. Sí, ¿verdad? Bueno, entonces, viéndolo con ojos de Dios, esto, hermanos, nos está diciendo que Cristo viene pronto. Entonces, hay que verlo desde ese punto de vista. Y yo les he dicho a los hermanos, sí, oremos, quizás hasta cierto punto no podemos orar, hermanos, y yo casi no estoy orando para que Dios quite este virus, porque esto está dentro de la profecía bíblica. Lo que yo estoy haciendo es orando a Dios, número uno, que guarde a la iglesia, que guarde a la familia de los cristianos. Y número dos, yo estoy orando a Dios para que Dios envíe un espíritu de arrepentimiento a la gente, porque hay tanta gente padeciendo, mis hermanos, en los hospitales, familias que están perdiendo esposos, están perdiendo hijos que están perdiendo padres y la situación por el estilo. Entonces mi oración es, número uno, que Dios guarde a los que no nos ha dado y a los que les ha dado y los que han tenido esa experiencia. Mi oración es que Dios derrame en ellos espíritu de arrepentimiento para que en lugar de que blasfemen contra Dios, que mejor se arrepientan y que busquen a Dios de todo corazón. Mi oración casi no es que Dios quite este virus, porque recordémonos, hermanos, a Egipto. Dios sacó a Israel, Faraón se endureció, no lo quiso dejar ir hasta que Dios derramó las 10 plagas. Mis hermanos, lo que está escrito tendrá que cumplirse. Entonces, si ustedes quieren tomar mi concepto, pueden hacerlo, si no, cada uno somos libres. Pero sí, hermanos, les invito, veamos esto con ojos de Dios. Dios, a través de esto, nos está diciendo que Él está a las puertas. Bueno, yendo hacia adelante, y porque sé que tengo poco tiempo, hermanos, quiero decirles que San Mateo 24, yo así lo veo. San Mateo 24 es un matiz profético. En el caso de la profecía de San Mateo 24, hemos de leer, hermanos, ese capítulo hay que leerlo con la cabeza, hay que leerlo con el entendimiento, porque ahí hasta cierto punto, siendo un matiz, viene siendo esas señales que Jesús dejó, viene siendo, yo me atrevo a llamarle en alguna ocasión, y quiera Dios que no esté blasfemando, Dios no me vaya a castigar, pero yo he llegado a pensar que San Mateo 24 es una ensalada profética. En esas señales que Jesús dio, porque ahí encontramos una cantidad de cosas que Jesús mencionó y ahí necesitamos, por eso les decía, leer San Mateo 24 con la cabeza. Porque habrá pasaje bíblico que tiene que ver, esa profecía tiene que ver con Israel, alguna otra profecía tiene que ver con la iglesia y alguna otra profecía tiene que ver, hermanos, con el mundo. Por ejemplo, le llevo, hermanos, y quiero citarles el capítulo, siempre el capítulo 24, quiero citarles, hermanos, el versículo 15. Y en el versículo 15 dijo Jesús: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. De esta abominación desoladora, hermanos, esa abominación desoladora que lo había profetizado ya Daniel, porque Daniel había profetizado en el capítulo 12 de su libro, en el versículo, si no me equivoco, el versículo 11, dijo que habría entonces gran tribulación. Bueno, entonces cuando Jesús citó esas palabras de Daniel, hermanos, lo citó dentro de las señales. Recordémonos que la pregunta de los discípulos fue enfocada hacia 3 áreas.
Ellos están allí, cuando Jesús sale del templo, se le acercaron para enseñarle los edificios del templo. Y Jesús les dijo, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces, en el versículo 3, la pregunta de ellos va en 3 áreas. Dice que los discípulos dijeron, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Allí hay una coma. ¿Qué señal habrá de tu venida? 2 cosas. Y del fin del siglo. De modo que los discípulos están preguntando 3 cosas ahí. 1, la destrucción del templo. ¿Cuándo será la destrucción del templo? Ahora, estudiando un poquito la historia, nos damos cuenta, hermanos, que la destrucción del templo, de este templo que habló Jesús, se llevó a cabo en el año 70 después de Cristo por los romanos. Ahora, cuando Jesús habla y cita la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, este versículo 15, hermanos, tiene un triple cumplimiento o triple aplicación. Primero, la abominación desoladora se le aplica cuando un general llamado Antíoco Epífanes llegó a Jerusalén para destruirla y profanó el templo, ordenando el sacrificio de carne inmunda. La carne inmunda eran los cerdos. Este Antíoco Epífanes obligó también a los sacerdotes a levantar imágenes y puso allí en el templo la imagen del dios Júpiter y obligó a los judíos, a los sacerdotes, a darle adoración. Bueno, este Antíoco Epífanes hizo una cantidad de abominaciones. Este Antíoco Epífanes tiene su oportunidad alrededor del año 167 al 152 más o menos antes de Cristo. Entonces, si buscamos la aplicación de Daniel, el cumplimiento de San Mateo 24:15, mis hermanos, en Antíoco Epífanes se tiene la primera aplicación o el primer cumplimiento, el versículo 15. Luego, en el año 70 después de Cristo, cuando se lleva a cabo la destrucción del templo de Jerusalén por los romanos, hermanos, ahí tiene su segunda aplicación. De modo que este versículo 15 tiene triple aplicación. Ahora, la tercera aplicación, que es la que falta, mis hermanos, es la que se va a llevar a cabo por parte del personaje aquel al que la Biblia le llama anticristo, porque será contra Cristo. Le llama hijo de perdición, porque va a nacer directamente para irse al infierno. Y le llama hombre de pecado, porque, hermanos, nunca jamás en el mundo ha habido tanto pecado como el pecado que se va a cometer el tiempo del anticristo. Entonces, el anticristo, dice el apóstol Pablo en su segunda epístola a los tesalonicenses, en el capítulo 2, en el versículo 11, quizás citándoles, hermanos, desde el versículo 6, llegamos al versículo 9, y hablando del anticristo, dice que es inicuo. Y cuando dice que es inicuo, es que cometerá iniquidad, y la iniquidad es pecado. Bueno, dice inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Pongámosle cuidado a esto, hermanos. A esto hay que ponerle cuidado. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron a la injusticia. Bueno, hablando un poquito más acerca del anticristo, no porque el anticristo, hermanos, tenga un poder salvador, pero recuérdese que necesitamos conocer al enemigo. Ahora, ¿por qué necesitamos conocer al enemigo? En algunas ocasiones, hermanos, se necesita conocer al enemigo, porque conociendo al enemigo,
entonces, hermanos, nos preparamos de una manera mejor. Tal vez algunas personas o algunos creyentes no nos afirmamos en el camino del Señor, no nos afirmamos en el Evangelio. Tal vez no nos afirmamos, hermanos, por amor a Cristo. Tal vez no nos afirmamos, hermanos, por amor a la salvación. Tal vez no nos afirmamos en el Evangelio por las bellezas del cielo, pero tal vez nos afirmemos, hermanos, conociendo lo que será el personaje llamado Anticristo. En el capítulo 13 de Apocalipsis, y yo les diría, hermanos, al terminar esta reflexión, ustedes pueden leer, hermanos, el capítulo 13 de Apocalipsis. En el capítulo 13 de Apocalipsis, al anticristo se le llama bestia. No porque va a ser un animal de 4 patas, sino, hermanos, por sus actitudes. Porque el anticristo será, hermanos, aunque va a ser una persona humana, pero tendrá actitudes inhumanas. Al anticristo no le va a importar, no le va a interesar nadie en absoluto. Dice que no va a respetar a Dios, no hará caso ni del amor de las mujeres. El anticristo será, hermanos, prácticamente un hombre, pero como con corazón de animal. Y será un blasfemo. Dice que habló maravillas contra el cielo, abrió su boca contra el cielo, de modo, hermanos, que el anticristo, cuando él venga, va a blasfemar de Dios, de los habitantes de los cielos, y hará, hermanos, estragos. Bueno, ahora cuando el anticristo viene, mis hermanos, ahí se tiene la triple aplicación o el triple cumplimiento, San Mateo 24:15. Y quiero invitarlos a escuchar o leer a partir del versículo 16. Cuando termina diciendo, pero cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues porque vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Algo, hermanos, y les decía por el tiempo que es corto, pero quiero mencionarles lo último del versículo, de la porción que hemos leído. Habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Esta expresión que dice, ni la habrá, no es para que nos hagamos la idea, y como algunos se hacen la idea, que no habrá gran tribulación. Lo que está dando a entender con esa palabra es que después de la gran tribulación no ha habido antes ni habrá después otra tribulación semejante a esta. Entonces, como les decía, hermanos, si algunos vamos a ser fieles a Dios por amor a Cristo, qué bueno. Otros seremos fieles a Dios, hermanos, por amor a la salvación, por amor al cielo, caminar en esas calles de oro, en ese mar de cristal, bueno, y ver a Cristo cara a cara. Pero habrá gente, hermanos, que no lo va a mover ni la belleza del cielo ni el amor a Cristo, pero puede ser que a algunos los mueve, hermanos, el temor de la gran tribulación que habrá en este mundo. Entonces, mis hermanos, por eso la necesidad de predicar todo lo que hay en la palabra de Dios. Yo al principio de esta pandemia comencé predicándoles a los hermanos algunos mensajitos como para sobarlos, como para contemplarlos. Por ejemplo, me parece que comencé en alguna oportunidad buscando promesas como el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará, alzaré mis ojos a los montes, de donde me vendrá mi socorro, y cuestiones por el estilo. Pero un día en la noche que no podía dormir, dije, no es tiempo de estarle predicando cosas sencillas a la iglesia. También como aquello de Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé. Bueno, y cuestiones por el estilo. Hermanos, hay que ver que lo que el Señor Jesucristo dijo se va a cumplir. Y la iglesia, hermanos, como les decía, con esta pandemia, con este virus, mis hermanos, nos está haciendo un favor. Quiero llevarles a otro pasaje bíblico, a el libro del Evangelio según San Lucas, capítulo 21, versículo 25 en adelante. En el versículo 25 Jesús dijo,
entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Y póngale cuidado a esto, si quiere subrayelo. Siempre que yo leo esto, hermanos, el cuerpo se me eriza. Vea lo que dice. Y en la tierra, angustia de las gentes. ¿Qué tenemos hoy en día? Hoy en día tenemos angustia, mis hermanos. Hay angustia. Angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán. ¿Qué sobrevendrán? ¿Qué sobrevendrán? Hermanos, en este tiempo no solamente hay que leer la Biblia, hay que ver noticias, hay que escuchar noticias. Estos días pasados estaba escuchando de una noticia, me parece el primer impacto, que en los Estados Unidos hermano, viene desarrollándose otra enfermedad que viene atacando a los niños. Es una enfermedad, una infección inflamatoria. Le llaman Kawasaki. También hace poco escuchaba de la avispa aquella que viene matando a las abejas. Ahora, anterior a esto, hermanos, que se conociera el coronavirus, también estaban mencionando, hermanos, de una plaga de langostas que estaba, hermanos, desarrollándose en la India. Ahora, yo les pregunto, hermanos, y yo le he preguntado a la iglesia, la vida que el Señor prometió, la casa que el Señor prometió, no es aquí en esta tierra, hermanos. El Señor Jesucristo dijo, San Juan capítulo 14, en el de vuestro corazón. ¿Qué pasó, Manuel? Pero están allí. Sí, están ahí. Ah, yo pensé que como se me bloquea mi teléfono. Yo creo que se pasó. No sé si el hermano. creo que el hermano quizás le falló un poquito la señal. Porque bueno, nosotros estamos viendo bien. Es porque se salió. ¿Me escuchan? Amén. Amén, amén. Bueno, Amén. perdón que me emocioné y yo de esto puedo hablar. Bueno, decía que los discípulos preguntaron tres cosas, pidieron señales de tres cosas. ¿Cuándo serán estas cosas? La destrucción del templo. ¿Qué señal habrá de tu venida? Yo me pregunto por qué razón los discípulos pidieron señales de su venida. Y hasta cierto punto, en alguna ocasión, en estos mis pensamientos locos, a mí se me ha metido y le he pedido perdón a Dios, y quiera Dios que no me vaya, que no sea pecado eso, quiera Dios que no me vaya a castigar por eso. Pero yo he pensado hasta cierto punto, los discípulos tienen la culpa de que pase lo que está pasando en el mundo. De los terremotos, las guerras, los rumores de guerras y esta peste que viene, se me ha metido en la cabeza, los discípulos tienen la culpa. Porque Jesús no habría dicho que iba a suceder esto si los discípulos no le preguntan qué señales habrá de tu venida. Ellos pidieron señales. Señales pidieron los discípulos. Señales le dio el Señor. Nosotros no pedimos señales, hermanos. Las señales las pidieron los discípulos. Entonces, en respuesta a esa petición de los discípulos, hermanos, es que hemos vivido en este mundo guerras, rumores de guerras, hemos vivido terremotos, temblores, pestes, hambres y y una cantidad de cosas. Entonces, mis hermanos, cuando lleguemos al cielo, yo he pensado buscar a los discípulos y si pudiera, los reuniera, les diera la mano y un abrazo y les dijera, gracias discípulos por las señales que ustedes pidieron, porque si ustedes no hubieran pedido esas señales, yo como cristiano hubiera vivido una vida descuidada. Mis hermanos, dígame usted,
¿Quién de los que estamos leyendo, de los que hemos leído la Biblia, que conocemos la Biblia y estamos teniendo la experiencia, hermanos, de esta situación tan difícil que se vive, quién de nosotros será aquel que esté todavía de rebelde o de materialista o de duro, que no se atreva a pensar que la venida de Cristo está a las puertas? ¿Cuántos creen que Cristo viene pronto? ¿Quién será aquel que se atreve, hermanos, a pensar? Y les decía, nosotros no somos, hermanos, de los que estamos pensando, al menos yo no soy de los que están pensando que el paraíso es aquí en esta tierra. La iglesia no va a vivir aquí en esta tierra para siempre, mis hermanos. Un día el Señor Jesucristo va a venir y va a levantar a su iglesia. Y les decía San Lucas capítulo 21, les estaba mencionando de los versículos 25, me parece que leí al versículo 26. Bueno, yendo hacia adelante, me parece el versículo 30 y qué, donde dijo Jesús, cuando estas cosas comiencen a suceder, versículo 28, cuando estas cosas comiencen a suceder, San Lucas 21, 28, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Si redención significa salvación, hermanos, si redención significa salvación, entonces lo que está diciendo Jesús allí, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas. Mis hermanos, lo que nos está diciendo Dios a través de este virus, de esta plaga, hermanos, mundial que ha venido, el Señor lo que nos está diciendo, creyentes, párense firmes. Creyentes, párense firmes. Levanten su mirada, no estén mirando solamente las cosas terrenales. Es tiempo, mis hermanos, de levantar nuestra mirada y ver a los cielos, hermanos, de dónde esperamos al Señor Jesucristo. Sí, hermanos, vamos a ser optimistas, vamos a orar, pero mis hermanos, las señales las tenemos más intensas. Las señales están más fuertes. ¿Y qué espera la iglesia? ¿Qué espera el mundo? Nosotros tenemos, hermanos, gracias a Dios por la tecnología, pero estamos manejando, hermanos, con el WhatsApp. Me parece que tenemos de 4 grupos. Un grupo donde está la iglesia, otro grupo donde pertenecen los embajadores de Cristo, otro grupo donde pertenecen los exploradores del Rey, y hay otro grupo, bajo la voz para que no me oigan, es el grupo de los caídos. Es el grupo de la gente retirada de la iglesia, que un día se retiraron de la iglesia, del camino del Señor por cualquier cosa. Ahora, la predicación llega a esos 4 grupos de WhatsApp. Entonces, hermanos, yo entiendo que la palabra de Dios les está llegando a los creyentes caídos, que cualquier cosa los desvió del camino del Señor, les está llegando. Y este mismo mensaje, hermanos, puede ser con palabras diferentes. Este mismo mensaje lo han oído los inconversos de nuestro grupo de WhatsApp. No sabemos, hermanos, si el mundo va a volver a ser normal. No sabemos. Lo que sí sabemos, hermanos, y lo creemos, que Cristo viene por la iglesia. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Y algo más que dijo el Señor Jesucristo, y quiero citárselos en San Lucas en el capítulo 21, donde dijo el Señor, no le voy a aplicar, hermanos, orar pues porque vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Porque, hermanos, ese pasaje bíblico, lo que les cité de San Mateo 24, 15 al 21, eso, hermanos, tiene que ver exactamente con la persecución para Israel. ¿Por qué menciona que no sea vuestra huida en día de reposo? Porque para los judíos, hermanos, en el día de reposo solamente les estaba permitido caminar 1 kilómetro. Nosotros no tenemos problema con eso. Esa porción, hermanos, era específica para los judíos. Bueno, el Señor Jesucristo dijo que debíamos de orar. Les dijo a los discípulos, orad pues que seáis tenidos por dignos de escapar y de estar en pie delante del Hijo de Dios. Mis hermanos, hemos de reconciliarnos con Dios hoy, a cada momento. Cuando vamos a hacer, hermanos, nuestra oración, cuando vamos a acostarnos,
Pidámosle a Dios perdón por nuestros pecados. No sabemos si esa será la noche en la que va a venir el Señor Jesucristo. No sé si estoy siendo, hermanos, demasiado fanático. Pero yo, mis hermanos, no puedo, hermanos, creer que van a venir de aquí en adelante 20, 30 años más. No puedo creerlo. Señales han habido, hermanos, inmensidad. Y esta señal, hermanos, a nivel mundial. Quiero terminar, hermanos, mi participación diciendo lo que les dije al principio. Veamos este virus con ojos de Dios. No lo veamos con ojos de mundo. El mundo está buscando enemigos. El mundo está buscando quién es el culpable. Y me atrevo a pensar, hermanos, si esta cosa se termina y si el mundo sigue su rumbo y vuelve a como estábamos antes, me atrevo a pensar que le van a poner demandas a China. Le van a poner demandas, hermanos, a gobiernos. Porque estas cosas el mundo las está viendo con ojos de mundo. Porque ellos están buscando quién es el causante de esto. Están buscando quién es el causante. Si yo voy a buscar causantes de esto, hermanos, los causantes yo los hallo bien fácil. Y los causantes de esto son los discípulos. ¿Por qué pidieron señales? Mejor no hubieran pedido señales, hubieran creído. Como el caso de Abraham. Yo estoy estudiando Génesis capítulo 15. Y me parece que me atreví a decirle a los hermanos, el causante de la esclavitud, del sufrimiento de Israel en Egipto, fue Abraham. ¿Por qué razón? Lea el capítulo 15, versículo 8 me parece que es. Cuando el Señor le está prometiendo, hermanos, esa inmensidad de cosas, que será padre de una gran nación, que heredarán la tierra de Canaán y un montón de cosas, Abraham con su incredulidad le dice, ¿qué señal tendré? Pidió señales a Abraham y Dios le dio señales. Y una de las señales que le dio es, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava ahí 400 años. Entonces, mis hermanos, veamos esto con ojos de Dios. Dios está hablando a la iglesia. Dios está diciéndonos, Cristo está diciendo, hermanos, este virus es como que Cristo nos está diciendo, iglesia, he aquí que vengo pronto y mi galardón conmigo. Tampoco, hermanos, quiero cometer el error que alguien o no sé quiénes más han cometido. Alguien dijo, este virus es profeta de Dios. Mentira, no es profeta de Dios. Es una plaga que Dios nos está hablando a través de él, porque tenemos escrita la palabra y Jesús dijo, señales. Los discípulos pidieron señales de su venida. Señales tenemos, hermanos. Este virus está dentro de las señales que Jesús dio a los discípulos acerca de su venida. Pidieron señales los discípulos. Señales le dio el Señor. Señales tenemos, mis hermanos. Es tiempo de pararnos firmes. La noche está avanzada, dice el apóstol Pablo, y se acerca el día. Desechemos pues las tinieblas y vestámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lascivias y lujurias, sino vestidos del Señor Jesucristo. Romanos capítulo 13, versículos 11 al versículo 13 les he citado, mis hermanos. Es tiempo, estamos a medianoche. Otro pasaje bíblico que quiero citarles, hermanos, antes de terminar. El que es el que se encuentra en 1 Tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 3. Como los dolores a la mujer encinta, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina sobre ellos y no escaparán.